Simona Sánchez, antropóloga, periodista de oficio, presentadora, música, mamá de Emilio, ha usado su voz frente a la injusticia, cueste lo que cueste. Dice que si alguien va a gritar, que mejor cante. Ella es nuestra arquetipa de hoy. Una arquetipa es un modelo original, un rol que inspira a otras. Hemos invitado a 30 arquetipas al teatro, el lugar creado para exaltar los placeres y liberar el alma. Soy Lina Balbuena. Bienvenidos y bienvenidas. Simona Sánchez, bienvenida a Arquetipas. Te hicimos quitar los zapatos porque la idea es que vamos a entrar a un terreno sagrado que es nuestra alma y pues no podemos entrar con los pies sucios. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado. No traje la media ropa. Y sí, gracias para mí es raro siempre estar al otro lado. Claro. Sí, como que normalmente soy yo la que está entrevistando, entonces espero hacer este ejercicio. No, y para ayudarte un poquito con eso, quiero iniciar contándote algo muy mío y que me identifica mucho con tu historia, o con una parte, digamos, de tu historia, y es que yo tuve un problema en mi familia, soy la ovejita negra de mi familia, porque denuncié a el esposo de una tía que abusaba de mí y de mis primos. Y todo el mundo se cayó. Claro. ¿Sí me entiendes? Además que fueron varios momentos como en los que los anuncié. Uno para proteger a mi hermanita, que es enfermita, y otro ya siendo ya yo más grandecita. Y siempre yo he sido la que grita y ellos los que intentan tapar. Entonces cuando pues supe de tu historia, ¿no? Y supe de ti, dije, yo necesitaba una Simona en mi vida. Si esa Simona debía haber sido mi prima o mi hermana, ¿me entiendes? Porque necesité la solidaridad que tuviste en su momento y con lo que recibiste el mismo silencio, ¿no? En un medio muy aparte, ¿no? Que ahorita si quieres lo podemos conversar, pero fue como en tu trabajo y yo en mi casa, en mi familia. Claro. Pero creo que lo vivimos en todos los medios, ¿no? Claro. O sea, no hay una institución o no hay un lugar que se salve, creo yo, de la transición que estamos haciendo. Pienso que venimos de un machismo muy extremo y vamos hacia un feminismo y somos las mujeres de la transición. Entonces hay cosas que ya no nos aplican a nosotras, ¿no? Y otras que estamos probando. Sí. ¿No? Claro, y eso también atravesar todo eso implica muchos conflictos. Entonces, seguro ya después va a estar más normalizado la equidad, pues digo yo, en un mundo ideal y que la gente pueda, y que las mujeres podamos decir lo que sentimos, pensamos, denunciar y que no haya retaliación y que esa dinámica de conflicto, pero finalmente ese punto de giro es necesario. Yo creo que ahora te escucho y lo primero que pensé es yo también debí haber necesitado una Simona así muchas veces en mi vida, en otras cosas. O sea, yo también me necesité así muchas veces y también no es fácil como alzar la voz, sea para una misma o para solidarizarse, ¿no? Creo que sí es parte de una educación o de un contexto que te lleva a eso, pero sin embargo como de atravesar muchos miedos. Y pues los miedos están hechos de muchas cosas. Entonces, yo ahora que te escucho siempre intento recapitular ese momento al que te referiste, donde uno no piensa, simplemente se solidariza. Y digo, uno no piensa como, ¿será que me solidarizo o no me solidarizo? Sino que simplemente pasa, que es lo que pasa también a veces con las grandes causas. Y yo creo que ahí está la diferencia en cuando uno
resuena con algo, o cuando uno es activista. Cuando uno es activista tiene como grandes causas, y en esas grandes causas, pues digamos que uno no piensa la solidaridad, sino que simplemente ocurre. Es como un impulso, ¿no? Como Claro, algo de es un adentro. impulso, y luego es como el meme que te quedas pensando, yo no debía haber dicho Mi humilde opinión. por las consecuencias. Pero ahora a veces vuelvo a ese momento y digo como, uy, qué fuerte. Qué fuerte todas esas cosas que pasaron, se desencadenaron, y de dónde yo terminé haciendo o solidarizándome, y eso que también que ha traído en mi vida. Porque claro, en ese instante creo que simplemente lo hice. Pero la sociedad es una gran familia. Entonces eso que te pasa o te pasó a ti que tú cuentas, pues creo que es también el reflejo de que cada cual con sus herramientas en esa gran sociedad reacciona ante una situación. Y somos un país que también ha normalizado mucho hacer silencio para cuidar la vida. Entonces, claro, a quienes hemos atravesado muchos miedos o alzamos la voz o trabajamos con la voz o decimos las cosas, tal vez para nosotros ya es un poquito normal hacerlo, pero en realidad estamos en un país en donde eso cuesta la vida. Entonces también es importante entender por qué la gente no lo hace. Claro. ¿No? Porque seguro viene historias o de momentos o situaciones donde dice, si digo esto pierdo mi trabajo, si digo esto me matan, si digo esto amenazan a alguien, si digo esto pierdo un privilegio. Entonces mejor me callo porque nos enseñaron en Colombia a hacer silencio para poder sobrevivir. Y eso pues nos atraviesa a todos, independientemente si alguien ha sido del conflicto armado o no. Entonces, yo también he intentado, con estos años después de eso, como no señalar tanto a la gente que no se solidariza, pero más intentando entender. Obvio, no le gustaría, pero no dice de pronto es que... Sí, hay una incapacidad, digamos. Sí, no tienen las herramientas, o sea, a la mayoría les enseñaron a estar callados. No, y me hiciste pensar en tema, por ejemplo, de la mafia, ¿no? O sea, entre más callado, pues mejor. Claro, ¿no? O sea, porque además hay una lectura más grande, sí, pues más grande, y es como cállese y disfrute, disfrute callado, coma callado. Coma callado. Y a la mujer sí que tiene que comer callada porque si no, que a nos nosotros toca. nos han silenciado mucho, mucho, pero mucho, y nos siguen silenciando un montón, y es la educación o sea, eso nos vino desde mucho tiempo atrás. Incluso si uno se pone a ver como las culturas que nos atraviesan, y digo tanto cuando trajeron personas esclavizadas, quienes habitaban ya el territorio americano y pues todos los colonizadores. En todos esos escenarios las mujeres también, pues sin ánimo de juzgar, digamos, hemos tenido unos lugares en donde no hemos tenido tanta voz, ¿sí? O la voz se ha dado, o en muchas culturas la voz se gana con la edad, ¿no? Sí, como la niña no, pero la mujer sabia al final sí habla. Entonces, claro, es raro en este presente que las mujeres hablemos mucho porque calladitas nos vemos más bonitas. Y aterrizando en nuestro oficio, por ejemplo, en la televisión es muy loco porque finalmente, o en los medios de comunicación, también somos muy pocas mujeres. Pareciera que somos muchas porque también han instrumentalizado mucho nuestro oficio. Entonces, si estamos bonitas, aparecemos, ¿no? Si no, no aparecemos. Total, sí. Pero lo que decimos muchas veces lo libreteaban hombres, lo pensaban hombres, lo dirigían hombres, lo producían hombres. y uno sigue viendo equipos técnicos muchas veces con muchos hombres y la presentadora. Pero la presentadora, ¿cuántas veces decimos, o sea, hace 50 años no sé si una mujer podía estar ahí donde estás sentada tú, como diciendo lo que piensas?
Sí, exactamente, diciendo lo que pienso, creo yo que es Sí, como no lo que más... piensan otros para Ajá. decirlo a través de ti. O lo que debemos decir porque la sociedad quiere escuchar esto en este momento, Ujú. sino porque simplemente lo estoy pensando. Sí. Entonces es muy loco, creo que vivimos tiempos muy extraños. Pero espero que en 10 años, 15, 20, 30, obviamente cada vez sea más normalizado eso y digan, "Ah, pero antes qué difícil que era, pero pues, y ahora miren que todos estamos así, ojalá sea de esa manera. Y Pero yo creo vivimos que tiempos sí. incómodos. Exacto, yo creo que sí, y es esa transición, es esa incomodidad, es ese descubrir, ese probar, ¿no? Es que me da mucha risa porque hasta hace poco me acuerdo que las mujeres decíamos, es que cuando a mí me llega la menstruación no estoy enferma, yo me puedo ir a trabajar, yo no estoy enferma, déjeme ir, ¿sí? Acabo de parir, pero yo, ¿por qué tengo que quedarme 40 días en la casa? No, yo puedo salir. ¿No? Y entonces nos íbamos a los 3 días a presentar noticias, Claro. ¿no? Perfectas, ¿no? Como si nada pasara. Y después dijimos, no, espérate, o sea, no es una enfermedad, pero mi cuerpo pasa sí algo. necesita. Claro. ¿No? Y ahora, por favor, incapacítame. A mí el periodo me llega, el primer día que me llega es un dolor que me dobla. Yo ese día no puedo hacer nada, ¿sí? Literalmente me incapacito. Entonces, fíjate cómo dijimos, no, probemos por aquí, probemos por allá. Y creo que en eso pues hemos sido arquetipas, hemos sido pioneras. Claro. Venimos también de una escuela, o sea, hemos aprendido, ¿no? De otras mujeres. ¿De qué mujer tú podrías decir como, uff, yo he aprendido esto o admiro esto? Uf, pues de mi mamá sobre todo. Yo vengo de una historia familiar muy así fuerte y creo que ella ha sido como primero, como de la que más he aprendido y también en la que más he cuestionado, porque pues de quien uno aprenda también pregunta, cuestiona y duda, pues es como la primera que viene. Obviamente hay un montón de mujeres alrededor, ya en el oficio que uno hace, pero yo creo sí que la familia es fundamental y ahora que tú decías eso, por ejemplo, mi mamá, pues es una mujer que militó mucho tiempo, bueno, que ha hecho muchas cosas, una mujer que de la igualdad, ¿no? Háblanos un poquito de tu mami porque de pronto no todos los que nos estén viendo sepan. Claro. No, mi mamá es socióloga y actriz y mi mamá fue mucho tiempo parte del M19. Okay. Entonces, y digamos una mujer con una vida para mí maravillosa, así como que yo la escucho y digo, wow, una humanista. Y ahora que te escucho, digamos que esa vida o esa sociedad, desde donde yo la veo, que donde ella estuvo, los años 60, 70 y demás, que también está pasando como el feminismo en muchos lugares del mundo, pero también hay muchas mujeres como empezando a salirse de la casa, a hacer en igualdad de condiciones con los hombres. Hay algo que yo cuestiono mucho ahora desde mi presente y que tiene que ver con el término igualdad. A mí no me gusta, pero es muy personal, porque yo creo que hay que hablar de equidad. Y ahora que tú pones el ejemplo de lo que te sucedía cuando te baja, digamos, como que eso es equidad, saber que tenemos necesidades diferentes, que somos diferentes y que desde ahí alzamos la voz por cosas diferentes. Como que durante mucho tiempo, de manera admirable y gracias a ellas también a tantas mujeres en el feminismo, la lucha era somos iguales. Y yo creo que ahora en ciertas partes del feminismo, porque el feminismo es muy diverso, es no somos iguales, somos diferentes y necesitamos cosas diferentes. Y desde la diferencia nos podemos encontrar en igualdad de derechos, tal vez, claro. ¿sí? Como ante una sociedad. Entonces, nada, yo me crié con mi mamá además, como su hija como de madre cabeza de hogar. Y para mí ella fue como, ha sido un pilar como de alguien con mucha fortaleza. Ella tiene toda la fortaleza que yo no he tenido. O sea, lo que yo he hecho son, ¿cómo se dice? Papitas, o sea, no, nada. Y una mujer muy inteligente, con una vida muy enamorada de la vida, ¿no? Y de los grandes ideales. ¿Por qué te dedicaste entonces a lo que te dedicaste? Porque mamá, socióloga, actriz, y tú, antropóloga, periodista, presentadora. Y en realidad estudié, pues, lo que te digo, música y artes toda mi vida. O sea, como que por eso tengo como esa relación ahí. ¿Por qué me dediqué a lo que me dediqué?
Dice que porque el universo quiso que porque es un llamado del universo, pero sí, no, porque también yo creo que a uno le entregan eso desde algún lugar del universo y es como una misión a la que uno viene, ¿no? Entonces como que la vida se va llenando de, sí, como de pequeños llamados donde si uno tiene la atención puesta y uno dice, es por ahí. Sí, tal vez es esto, tal vez lo otro, como en esa intuición, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que en mi vida me dediqué a lo que me dediqué por varias cosas. Lo primero, las artes siempre fueron una columna vertebral. La música, el teatro sobre todo, pues mi mamá siendo actriz, yo me crié, mi mamá también trabajó en televisión mucho tiempo, entonces yo me crié en un contexto en donde eso era normal, ¿no? Un escenario, un teatro, una grabación, amigos y amigas, actores, actrices, músicos, bailarines, como las artes. Ese era como el lenguaje que me rodeaba a mí de niña. Entonces ahí había como un mundo del que estaba bebiendo. Ahora bien, yo fui criada, como le digo a mi mamá, en una pequeña Cuba. Entonces yo no tuve juguetes, yo acompañaba a mi mamá a todo lado y era una niña que escuchaba mucho. Particularmente, digamos, yo trabajo hablando y con mi voz, pero yo siempre estaba entre muchos adultos. Entonces a mí me tocaba sentarme horas a escuchar lo que pasaba, o la gente que hablaba, o las clases, pues porque mi mamá era profesora de Historia y Técnica del Teatro, entonces yo hasta tarde escuchaba esas clases. Los libretos que tenía mi mamá estaban en la casa, como no tenía juguetes. Entonces yo creo que en esa escucha empecé a desarrollar muchas preguntas del mundo. Y yo en realidad soy una persona que pregunta mucho. Yo desde chiquita decía, yo quiero conocer a todo el mundo, yo quiero preguntar, muy curiosa, demasiado curiosa, pero no la curiosidad del movimiento de estar buscando cosas, sino de saber. También por la vida de mi mamá había muchas cosas de las que no se podía hablar o de las que no se podía saber bien o que tocaba manejar la información de cierta manera, y creo que eso alimentó mi curiosidad. Y la curiosidad pues se desarrolla de muchas formas. Digamos que en mi caso como que hubo una mezcla entre las artes y la curiosidad, porque hubiera podido ser científica, ¿no? Es como que la curiosidad me lleva a eso, pero en esto era como la curiosidad a través de las artes. Entonces yo recuerdo chiquita jugar enfrente del espejo sola, pues además soy hija única, ¿no? Entonces pasaba mucho tiempo y como hacer entrevistas imaginarias. Y en la casa de mi mamá todavía sobrevive, pero siempre existió una radio. Entonces desde que y eso es pues algo que trae mi mamá desde antes, de escuchar radio todo el día. Entonces desde que yo tengo memoria, hay una radio que se prende todas las mañanas, desde una zona de la casa. Entonces escuchar la radio todo el día hizo que de alguna manera yo creo que mi inconsciente dijera, como por ahí la gente habla, por ahí la gente pregunta, por ahí la gente cuenta, por ahí suena música, por ahí eso acompaña. Yo también soy muy solita. Entonces, yo chiquita jugaba con esos cassettes, todavía los tengo, en donde yo jugaba a poner play, rec y stop, y ese era como el juego, porque no tenía juguetes, y hacía programas sola, en donde yo entrevistaba gente, me inventaba canciones, yo presentaba la canción, luego recibida la canción, o sea, yo era cantante y periodista en la radio. Entrevistaba a mi abuela, entrevistaba a mi mamá y estaba incluso aprendiendo a hablar. Entonces eso era un juego que ya luego terminó volviéndose mi trabajo. Y la televisión siempre estuvo. Mi mamá, digamos que el mundo de la televisión en los 90, bueno, en los 80, todavía no sé, mis amigas y amigos actores y actrices, pues también era muy hostil. Y mi mamá siempre me decía que los niños y las niñas que trabajaban en televisión terminaban muy mal, porque era también el imaginario de la época y porque pasaba. Sí, también porque llegaban a unos excesos. Sí, entonces mi mamá era como, no, hay que estudiar y hay que estudiar y hay que estudiar y hay que estudiar y tú no te puedes dedicar a esto, pues que claro, era donde yo estaba. Pero claro, para mí el mundo de la televisión era algo súper normal y yo digo, pues salí del tiro por la culata porque yo terminé trabajando en televisión. ¿Qué pasa?
en medio de esos 90 que ya te conté de mi adolescencia y de la música alrededor y estar entre muchas bandas, terminé alguna vez acompañando a una banda a una entrevista cuando estaba empezando mucha música en City TV. Yo tiempo atrás había hecho algunas cosas en tele, en Univisión y eso, por amigos y amigas de mi mamá. Como, ay, ¿nos prestas a Simona para esto? Pero eran como... Pero esta vez yo fui a acompañar a mis amigos, pues a La Pestilencia, a una entrevista, y yo me quedé calladita al lado. Y luego de esa entrevista conozco a ese crew, y están luego buscando una presentadora días después y empiezan a convocar un casting. Y ahí me buscaron para el casting. Y yo, ¿casting? ¿De presentadora? Y mi cabeza fue como, pero si las presentadoras son Barbies. Yo en ese momento tenía piercing, tenía dreads, estaba tatuada. Yo no, solo me ponía como una línea negra en los ojos. Me vestía, hay gente que decía que me vestía como un niño. Pues claro, lo de los estereotipos de las chicas, ¿no? Y yo era como, yo presentadora de televisión, ¿de dónde? ¿A quién se le pasa por la cabeza? Claro. Y yo me acuerdo y les agradezco mucho a ellos, porque recuerdo esas, que ellos ni se ven acordar, de pronto sí, de pronto no, pero esas frases que me dijeron era, pues qué chimba que haya alguien como usted en la televisión y que sea una nena que sepa hablar de música y no que la pongan a decir las cosas, porque no ahí lo hace, pues como, y yo, pero... Claro, yo llegué a un casting en donde había todo tipo de chicas. Claro. Y presenté ese casting. ¿Y te Así. sentías insegura en ese momento cuando llegaste? O sea, No, yo tengo cuando lo mío, fue re loco, porque Sí. claro, cuando me senté ahí tenía que hablar de música. Ok. Tenía que hablar de música, que era un tema al que yo hablaba todos los días de mi vida. Tenía que ser yo, que era como, bueno, no tenía que jugar a, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé qué tal. Tenía que aprenderme un libreto que para mí era súper normal, porque en el lado B de esta historia, yo jugaba a aprenderme todos los libretos de mi mamá en la casa desde chiquita, porque como no tenía juguetes, entonces yo agarraba esos libretos de series y de novelas y yo me los aprendía y los decía en el espejo. Entonces para mí aprenderme libretos era súper normal, y además porque mi mamá trabajaba en el Teatro El Parque, un teatro muy lindo, lo dirigió mucho tiempo, y yo me hacía como a los lados del teatro en las funciones. Yo me podía repetir una obra 50 veces. Una pareja que tuve hace mucho tiempo me decía que a mí me criaron para ser buen público. O sea, yo podía ver muchas veces una obra y yo me aprendía la letra de todos los actores y actrices. Entonces yo a veces tiraba letra, como, se equivocó, y mandaba la letra desde otro lado. Entonces, claro, cuando a mí me pasaron un libreto era como, no, pues yo me lo aprendo en un segundo. Claro. Entonces todo era un escenario muy normal. Claro, o sea, el universo sí había conspirado para que yo estuviera ahí. Lo raro era que yo no sabía ser sexy. Claro. Porque eso también se aprende. Claro. Entonces, pues, era raro. Pues sí. ¿No? Hola. Era como, hola y tal, y no sé qué. Entonces, pues, obvio, era como, no, es que toca verse un poco más grande, más tal. Y yo me veía muy chiquita. Yo tengo 40 años ahora y me veo siempre menor. Sí. Entonces, ahí yo tenía 16, me veía... De 10. Sí, o sea, era un bebé del rock and roll. Entonces, pues claro, yo hice el casting y después me llamaron Lili Andrade, a quien conozco desde pues muy chiquita, y me dijo como no quedaste porque pues te ves muy pequeña, pero en el canal queremos que estés, entonces queremos queremos que hagas un programa como de piloto. Ese fue el primer programa que yo hice, que era un toque de mucha música sobre Animal, una banda de hardcore argentina. Y entonces fui a grabar a la calle, no sé qué, por la Caracas, y era toda una chimba, estaba hablando de música, era muy divertido. Y luego me dijeron que ahora queremos que hagas un casting para un programa para niños. Y yo dije, ahora sí, o sea, si antes era raro presentar un programa, era como, porque yo no soy ese tipo de presentadora, yo, Claro. ¿un programa para niños? Pero ¿Por yo no qué le soy van a hacer Xiaomi. eso a los niños? ¿Por qué le van a hacer eso? Ay, yo soy muy rara. Era como, pero ¿yo qué voy a hacer ahí? O sea, soy la persona menos, hola. Claro. Nada. Sí. Pues que presentar el casting, y eso fue como con 50 personas. Al final quedamos 3, Mónica Fonseca, que pues somos amigas desde esa época, y otra chica, que ahora no recuerdo su nombre.
Y después de las 3 quedé yo para presentar Sin Cédula y Mónica luego creo que ahí quedó para Radio City. Y el caso es que yo decía que raro presentar un programa para niños, pero precisamente que creo que en eso City TV por eso ha sido pionero y fue pionero durante mucho tiempo, era como buscar otras narrativas y otros estereotipos, ¿no? Entonces era, pues es que las niñas también necesitan ver que existe una chica así, ¿no? Porque normalmente las presentadoras de los programas para niños sí que eran Barbies. Sí, claro. Y era como... Y estaba Andrés, que era el otro presentador. Entonces éramos como una mezcla de... Él era como el chico bueno, el bacán, sí, el como el juicioso de la casa. Y yo era como la chica rebelde. Sí. Entonces pasaba que los niños, cuando íbamos a los colegios y tal, era como... A mí me contaban todas las cosas terribles que hacían. Y yo era, pero yo no soy tan terrible. Pero claro, yo era diferente. Y ahora ya grande, es muy loco cuando la gente dice como, ay, yo crecí contigo y yo me acuerdo que yo te veía. Y por eso hago esto o hago lo otro. Y digo, wow, nunca fui como Andrea Echeverry, pero... hice en otras chicas lo que ella hizo en mí. Y era como mostrarles que podemos ser otro tipo de chicas haciendo lo que nos gusta y no tenemos como que encajar en el estereotipo, aunque de alguna manera creamos un estereotipo que para mí esto también ha sido muy loco. Claro. Porque hay gente que lo encasilla a uno. Y claro. No. Okay. Y soy un estereotipo también a veces. Claro. O bueno, como lo dices, un arquetipo. ¿No? Sí, exacto. Entonces ahora eres la presentadora diferente, ahora la presentadora rockera. Sí. ¿No? Y te vuelven y te meten en una cajita. Y uno se asoma. Y es como, no, yo ya no soy así. Ya no quiero. No, claro, porque hay gente que pensaba o que piensa hasta la fecha, no, súper ruda. Ella súper ruda. Durante mucho tiempo, respeto así como la lucha LGTBIQ+, que eso es otro tema mucho más grande, pero por ejemplo a mí durante mucho tiempo me decían, es lesbiana, obvio es lesbiana. Y yo era como, no, pues me gustan los chicos. Sí. Y era como si fuera mal ser lesbiana además. Claro. Era como, pues, y sí, ¿qué? Pero era todo el asunto del estereotipo, es drogadicta. Y mandaban cartas, papás y mamás, que porque esta chica presentaba un programa porque era un mal ejemplo para los niños. Y era un mal ejemplo, ¿por qué? ¿No? Porque así somos. Entonces es el estereotipo. Yo además estudiaba en la Nacional, pues yo estudié en la Nacional, me gradué como antropóloga y ahí va la otra pregunta, ¿por qué antropóloga y no periodismo ni comunicación? Con el respeto de mis colegas. Yo tengo muchas cosas que tampoco con las que estoy de acuerdo con la formación de la comunicación social en el país. Y aunque era algo que me interesaba mucho, yo siempre decía, no, yo prefiero estudiar cine y televisión. Pero después cuando veía los pensum y yo estaba buscando qué estudiar, que además estaba pasando todo fue al mismo tiempo, entrar a televisión, entrar a la universidad, yo decía, pero pues a mí me va, o sea, yo voy a estudiar con puras Barbies. Y aparte, que está bien igual, pero aparte es como todos estos semestres de un montón de dinero para aprender a posar una cámara. Claro. Como que para mí eso era inconcebible. Y también pues era la verdad, es una carrera que en su mayoría ofrecen las universidades privadas. Y mi única opción era estudiar en la pública. Que eso también me parece que es también un estado de privilegio, porque la comunicación social y el periodismo no lo tienen las universidades públicas en el país. Claro. Porque la información la siguen teniendo los espacios privilegiados y las universidades privadas. Sí, es muy como la colonia, ¿no? Todavía. Sí, y quién nos está contando la historia, quién tiene acceso a poder tener las herramientas para contar la historia. Las universidades públicas todas deberían tener, más que nunca en este momento de la vida, facultades y seguro algunas lo tienen, pero pues yo estoy en la Nacional y la Nacional no tiene facultad de comunicación social. Entonces yo en ese momento dije, ok, ¿qué puedo estudiar que
cobije todo lo que me gusta. Claro, y que me responda a mis preguntas. Y que ¿no? responda a mis preguntas. Entonces era música, televisión, pero la radio, pero me gusta escribir, pero tal, pero las artes, pues antropología. Claro. Porque la antropología te permite abarcar todo eso, porque en la antropología las entrevistas son fundamentales, la observación, el contacto con la diferencia. Bueno, yo amo mi carrera, Sí. entonces yo por eso estudié antropología y porque además a final de cuentas yo creo que el periodismo es un oficio. Y que deberían existir biólogos, periodistas, físicas, periodistas, claro. deportistas, periodistas, antropólogas, periodistas, porque en realidad ahí es donde te da toda la información y el periodismo lo ejerces. Claro. Entonces, pues yo por eso soy antropóloga periodista Claro. y no por eso soy comunicadora. Y me encanta lo que dices, el contacto con la diferencia. Estás aquí sentado y con nosotras y por eso eres una arquetipa, porque has roto esos estereotipos, porque nos has dado una nueva manera de ver y sobre todo a las futuras generaciones, ¿no? Creo que es lo más bonito. Uno aprendió ¿no? de otras y creo que cada día es más común, pero no deja de ser muy particular. Pero yo quiero que me cuentes el chisme. Chisme, llegó el momento del chisme. Porque por eso yo empecé el programa como lo empecé, contándote como me hubiera gustado encontrarnos, ¿no? En ese momento. Yo lo viví en una parte de mi familia, tú lo viste en tu trabajo. Cuéntanos qué pasó en ese momento. En RTBC. Dices. Sí. ¿Qué pasó en RTBC? ¿Qué pasó? Pasaron cosas. Pasaron cosas y se vienen cositas. Mentira, no se vienen cositas porque yo ya no hago nada con ellos. No, pero tenemos las redes sociales, ¿no? Pero claro, sí. ¿Qué pasó? Digamos que en resumidas cuentas para las personas que igual pueden buscar e informarse, hace unos años ya, porque ya estamos en el tiempo futuro, gracias también al ejercicio de atravesar muchos miedos, periodístico y demás, de una colega mía, que es Laura Obaté, se evidenció unas violencias basadas en género que se habían vivido al interior de RTBC, del sistema de medios públicos y específicamente de las emisoras, ¿no? De la Sugerencia de Radio y de Radiónica, que era la emisora en la que yo estaba, emisora a la que le di 10 años de mi vida, en donde aprendí un montón, con gente maravillosa, que se volvió, pues ya era mi casa, y donde aprendí, sí, hay unas relaciones afectivas que uno crea con las dinámicas de trabajo muy locas. Sí. Y más cuando dura tanto tiempo y más cuando uno trabaja en lo público. Okay. Porque como uno siente que está haciendo un servicio, entonces uno, y pues no, porque es un trabajo más. Pero bueno, también lo aprendí. Y el caso es que Laura, a través de otro medio de comunicación que gracias a la vida existe y el feminismo y el periodismo feminista existe y finalmente los medios de comunicación, el periodismo han sido espacios de denuncia vitales en la historia de la humanidad porque pues los sistemas judiciales o son muy obsoletos o hay mucha negligencia o hay mucha impunidad en este país. Entonces el periodismo es una herramienta de denuncia. Claro. Y el periodismo feminista, imagínate. Entonces Laura denuncia violencias basadas en género que vivió ella al interior de RTBC y más allá de la denuncia puntual o lo que se puede llamar un escrache, que también está amparado por la Constitución y demás, ella lo que denuncia es cómo existe una estructura, ¿no? Que no da las herramientas o que no tiene los protocolos para poder tramitar violencias basadas en género, ¿sí? No solo para el momento de la denuncia, sino para prevenirlas y para repararlas. Entonces, como las instituciones, y en este caso RTBC, no daba o no tenía esas herramientas, y meses antes habían socializado un protocolo muy incipiente, pero digamos que no existía en la práctica. Y cuando ella hace esta primera denuncia, porque fue una primera denuncia que sale, luego, lo que pasa con todas las denuncias públicas es que eso es una bola de nieve. Entonces, cuando tú te atreves a levantar la voz, hay alguien que dice, a mí me pasó lo mismo. Y si lo contó, de pronto yo lo puedo contar. Y otra chica, a mí me pasó. Y empieza. Entonces, lo que sucedió es que luego salió otras denuncias a través de Volcánicas, a partir como de este detonante de la denuncia de Laura.
Y en este momento son denuncias que involucran a más personas dentro de la emisora, o otros periodistas y el director de la emisora. Yo en ese momento, digamos, trabajaba como periodista en Radiónica, y cuando sucede todo esto, digamos que en medio de una marea, como muchos de mis colegas que también trabajaban en Radiónica, algunos éramos más visibles y otros no. En mi caso, porque claro, llevaba mucho tiempo también en televisión de manera paralela, entonces era como una de esas imágenes por inercia de la emisora. La imagen de la radio, sí. Sí, y entonces, pero pues eso uno no lo construye, pasa. Y de alguna manera era como estar en una marea en donde estaban estas denuncias, en donde habían oyentes que habían denunciado, ¿sí? De manera anónima, donde habían oyentes que estaban reclamando como, bueno, ¿y ustedes qué van a decir al respecto de estas denuncias? A la emisora y a RTBC, en donde había un equipo de periodistas que todos estábamos recibiendo esta oleada de comentarios, bueno, en las redes sociales, comentarios, odio, amor. Esto era todo lo que puede llegar a suceder de todo el equipo y un silencio muy grande de parte de a quienes denunciaron y de la institución. Claro. Entonces quedamos como la primera línea, recibiendo todo lo que... Y a mí lo que me pasa es un poco lo que yo te digo al inicio, y es tal vez mi activismo feminista y cosas que me han pasado a mí como mujer y como persona. Yo denuncié violencia intrafamiliar, o sea, yo he pasado por otros procesos personales, hacen que yo no haya pensado, ¿me solidarizo o no me solidarizo? ¿Digo algo o no digo algo? O sea, yo no tuve ese momento como de sentarme a pensar qué hacía. Claro. Simplemente como que reaccioné y dije, pero ¿cómo así? Y ¿por qué nadie está diciendo nada? ¿Y por qué no responde la institución? ¿Y por qué no se responde también mirando a estas víctimas? Somos totalmente punitivos igual en Colombia. Entonces era, si esto no está en un proceso en fiscalía, si esto no está en un proceso tal, es como no existe. Y resulta ser que constitucionalmente sí existe, y la denuncia pública es un mecanismo. Y la reparación, y afortunadamente tuve también la posibilidad de estar cerquita trabajando, no adentro con toda, pero sí de la Comisión de la Verdad. Y los procesos de denuncia, de justicia, de reparación son sociales, son simbólicos, van más allá de las instituciones y de la legalidad, ¿no? De las leyes, para lado y lado. Entonces yo decía, pero ¿por qué nadie responde nada? Porque es como, lo estamos haciendo bien. Es como el miedo empieza, el miedo a de la institución, el miedo de quienes fueron denunciados, entonces nada. Pero en esa, pues yo me solidaricé. Escribí a través del medio de comunicación que tengo, que son mis redes sociales, que durante mucho tiempo también hubo ahí una situación que los periodistas vivimos que es muy extraña, y es que cuando trabajamos en medios de comunicación creen, o en instituciones creen, que nuestras redes son también representantes de ellos. Claro. Y no, porque es algo personal. Entonces, pues yo en mis redes digo lo que yo pienso. Si quiero, si no, no, también. No tengo la obligación, pero yo lo dije ahí, mandé los respectivos correos y mails diciendo lo que pensaba al respecto. En las reuniones en las que alcancé a estar, dije lo que pensaba y de la manera en que tal vez la institución debía responder, porque es una emisora bellísima que le ha aportado mucho al país, y la marca, más allá del marketing, pero la marca y el símbolo y todo lo que construyó durante tanto tiempo estaba viéndose afectado por acciones individuales. Claro. Y era como, pues es que esto es público. Pero pues digamos que la reacción de la institución no la quiero entrar a juzgar, pero fue como inesperada para mí, pero también aprendí mucho de eso. Y a raíz de eso yo digo que pues en un mail, que si no se toman como unas medidas al respecto, pues yo no iba a firmar el contrato, que igual era de un mes, porque también quienes trabajamos en lo público sabemos que los contratos son de 4 meses, de 8 meses, de 12 meses. No somos servidores públicos, aunque trabajamos en algo público. Y hay unas dinámicas de contratación bastante particulares, por no decir extrañas. Entonces yo dije, bueno, el siguiente contrato no lo voy a firmar hasta que se tomen estas medidas. Y ellos ¿cómo se dice eso? Me renunciaron. O sea, ya viéndolo como un chiste.
fue como que simplemente me bloquearon mi correo, me sacaron de los chats y fue como... Lo tomaron como además un PQR, nunca me respondieron a Pero los nunca mails. te dijeron como, oye, ¿qué pasó? No. Ni siquiera para decirte, lo 10 mejor días será después que no. llegó una carta membreteada Ujú. en donde básicamente me estaban responsabilizando de haber, o sea, de dañar la imagen de la emisora. Que para mí fue aún más, o sea, como que dije, wow, que las instituciones son muy extrañas. O sea, yo decía, no lo puedo creer que como la falta de autocrítica y de responsabilidad institucional. Y Pero el tema de dañar la imagen es tremendo por lo que yo te decía, porque mi familia fue igual, estás dañando nuestra imagen. claro. Sí, y yo aún me siento culpable, ¿sí me entiendes? Yo Claro. siento como les estoy haciendo daño. Sí, yo afortunadamente, digamos que cuando recibí esa carta, lo vi desde mi mirada antropológica y dije, no lo puedo creer. O sea, no puedo creer la forma en que se están viendo la situación y el llamado un poco social alrededor que hay, como hay oídos sordos de algunas personas que toman las decisiones, porque eso no representó ni Claro. representa a todas las colegas y colegas que tengo dentro o que tuve dentro de la emisora. Pero creo que además evidencia el problema de fondo y es que la mujer vale menos. ¿Sí? Claro, O sea, la y- institución vale más, la imagen vale más, la empresa, los números, todo vale más que la víctima. Claro, y a eso voy, y es que, por ejemplo, como yo tenía, digamos, una voz hasta un punto, yo alcé mi voz solidarizándome con algo, más sin embargo, yo no era el foco de la situación. Claro. Pero fue más fácil trasladar el foco para este lado que para todas las mujeres, incluidas las que lo hicieron en nombre propio como Laura, las que lo hicieron de manera anónima, pero en realidad todas las mujeres que tuvieron el coraje de hacer el proceso de denuncia. Ellas quedaron en el último eslabón en donde la reparación no existía, en donde exacto. había como eso no fue o eso no sucedió, en donde, claro, se deben fortalecer al interior de la institución. Se solicitó siempre que se socializara un protocolo de manera pública, que no lo hacían. Era como, ¿qué pasa si una institución dice, ok, no tenemos las herramientas para eso y las estamos generando? Claro. Sí, no las tuvimos en su momento, no supimos tramitar este proceso. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto a los colombianos en general y colombianas, a un país en conflicto y en este caso a las instituciones que nos representan, ser autocríticos, reflexivos y asumir y reparar? Claro. ¿No? Pero era como, no, no, no. Y estas mujeres que hicieron las denuncias era como si su denuncia no es legal. Entonces, cuando dicen legal, que es legal, entonces Claro. tenía que ser ante la fiscalía. Entonces ahí el mismo periodismo es muy extraño, como, pero ¿para qué? O sea, sí estamos hablando de un medio de comunicación en donde Sí. el periodismo de denuncia debería ser importante. Pero hay pero cosas que no se deben denunciar. pero hay cosas que no se deben denunciar. Claro. A mí me ha traído mucho aprendizaje todo, obvio. Con Claro. el tiempo lo veo y cada vez aprendo más cosas, también de mí misma. Yo durante muchos meses después caí en una situación, digamos, de salud emocional muy fuerte por todo eso. Me quedé sin trabajo, por supuesto. Claro. Como con mi hijo ahí y yo diciendo, pero yo ¿por qué? O sea, obvio, tuve esa impostora que dicen Ajá. como, yo por qué hablé, yo por qué Claro. dije, ahora terminé yo jodida, claramente terminé un poco vetada, ¿sí? Porque los vetos igual no son como que te mandan una carta y te dicen, estás vetada, Claro, ajá. sino que simplemente como que no te vuelven a Sí, llamar. o tú vas y tocas la puerta y te dicen, ya te abrimos, Sí, y no pero abren. no hay, entonces afortunadamente el universo desde otros lugares y lo que uno ha cosechado y pues no me ha faltado el trabajo y soy muy feliz en todo lo que hago ahora, pero sí es, wow, en un medio de comunicación, ¿para qué sirve alzar la voz? Porque cuando la alzas y incomodas dentro del medio ya no funcionas. Pero lo más fuerte es, creo, todas aquellas mujeres y también fuerte para mis colegas que también siguen ahí porque les tocó reparar al interior algo que tampoco generaron, porque es gente que ama mucho la emisora, que le ha apostado mucho a la emisora
y que de alguna manera recibió todo ese impacto de unas acciones individuales y poder sostenerla, pues no sé, mis colegas que estaban incluso en Nariño, en Cali, en otros lugares que son corresponsales, que hacen parte, yo decía, qué heavy les está tocando resistir ahí adentro. Y para algunas personas es como, no, claro, es que apoyan eso. No. O sea, yo, por ejemplo, nunca pensé en irme. Yo lo que sentía era que tenía que pasar algo al interior que le diera también lugar a estas mujeres Yo víctimas. no me salí, a mí me salieron. Sí, entonces, y ahí, como dicen los abogados y abogadas, pues también fue víctima de una violencia institucional. Por haberme solidarizado. Entonces, como las personas que salen a marchar por otras y terminan siendo violentadas. Es como en su acción de solidaridad terminan recibiendo violencias. ¿Qué profesión, además de la que tienes, te gustaría tener? Escritora. Okay. ¿Y una profesión que tú dices no podría? Como los que reciben y hacen las cuentas de cobro, como contador, o los que sacan las declaraciones, como todo lo que tenga que ver como con procesos administrativos, como burocracia administrativa, no. No, o sea, a mí también me quedan mal hechas. No puedo con eso. ¿Tu color favorito? ¿O un color que te guste Verde, mucho? aceituna. Y si por un tiempo yo te digo, te voy a quitar, por un tiempo, todos tus sentidos y solo te voy a dejar uno, ¿cuáles elegirías? ¿Qué? ¿Me cagas? No. Quedarme con un solo sentido. El que más necesite, porque tengo unos más desarrollados que otros, pero... ¿El habla y la escucha están conectados, según tú? ¿Puedo escoger esas dos? O sea, como que hablo y no escucho, no sé si, o sea... Claro, sí, está conectado, habla y escucha. No, puede ser sorda y hablar. Claro. Puedes perder el oído y ya saber hablar. No, pues me quedaría con el de la vista, porque no me quiero perder ver a mi hijo hacer cosas. Entonces, me dieron ganas de llorar. Pero sí. Sí, pero pues observar. Tal vez no podría escuchar, pero pues traduzco lo que veo en mi cabeza y tal vez sí, como que uno, ¿cómo va a estar? Pues, pero es más, si no tuviera un hijo, tal vez me quedaría con otro. Sí, te diría como, no, me quedo con el de la escucha o con hablar. Presidenta Francia. de Colombia. Francia Márquez. Si tú fueras la presidenta de Colombia. No, ese es el peor trabajo del mundo. No le hagan eso al país. Yo no quiero ser presidenta. Pero ¿cuál sería tu primera decisión? No, yo no quiero ser presidenta. Mi primera decisión sería escoger otra presidenta y decirle, tú me representas. Uy, no, ¿qué es esto? Pero bueno, si yo fuera presidenta, uy, qué horrible. A mí me parece, niños y niñas que sueñan con ser presidentes, qué difícil. O sea, esa responsabilidad no. Pero mi primera decisión sería que ninguna madre en todo el país pase ningún problema en la vida. Que todas las madres, sería una sociedad, ¿cómo podría ser? Como maternocentrista. No importa el estrato socioeconómico que sea, mujer que se dedica a ser madre y a cuidar, tiene todo para todos, un sistema que la contiene para estar con sus hijos e hijas, la cantidad de hijos e hijas que quiera tener, para estar tranquila, para descansar, para que otros le ayuden a criar, para que no tenga que preocuparse por pagar un colegio, una universidad, ni por buscar alimento diario para sus hijos. ¿No? Bueno, ¿tu miedo más grande? Mi miedo más grande, pues perder mi vida, pero eso también me pasó desde que soy mamá. Desde que soy mamá me da miedo que me pase algo. Pues gracias por estar aquí. De parte de la producción te tenemos un regalito. ¿Unas medias? Sí. Gracias. Gracias. Se parecen a las que tengo, pero sí, más claritas. Excelente. Gracias. Más para Cali. Y en Cali, en chancla o en medio. Me dieron la verdad unas chanclas. Sí. Para inspirarte. En Cali no me pongo tantas medias, no, están muy bonitas, muchas gracias. Y
Y gracias a ustedes por estar generando este espacio. Seguramente hay muchísimas mujeres que tienen muchas cosas por contar y que entre más nos veamos y nos escuchemos, pues nos damos cuenta que somos más y que le estamos como dando movimiento a este mundo. Entonces, gracias a ti por este espacio. Un aplauso para Simona, por favor. Gracias.